Soy el doctor Ramón Luis Ortega Colón. Voy a hablarles sobre osteoartritis. La osteoartritis es la artritis más común en la población. Se caracteriza porque es rara antes de los 40 años y abunda mucho en la población luego de los 50 años. De hecho, hay pacientes que tienen osteoartritis. Se dice que más del 80% de los pacientes sobre 60 años tienen osteoartritis cuando se le hace radiografías. No necesariamente tienen que tener síntomas. O sea que la incidencia es alta. La osteoartritis tiene una historia bien larga, ¿verdad? A principio se conocía como en la literatura médica como la artritis degenerativa, porque se pensaba que era una artritis que ocurría por el uso y desgaste de la articulación. Hoy sabemos, en las últimas décadas, los estudios que han ido avanzando y continúan avanzando en la osteoartritis, sabemos que es una enfermedad inflamatoria. Por eso la terminal de itis, de osteoartritis, es una enfermedad inflamatoria. La osteoartritis tiene una serie de manifestaciones que son bastante características de ella. La osteoartritis se manifiesta en diferentes articulaciones del cuerpo, pero hay unas articulaciones que son características de la condición. Ella predomina en la columna vertebral, en la área cervical y lumbar, en las manos, las caderas y las rodillas. Ahí es donde más osteoartritis encontramos. En el área de las manos se caracteriza por la afectación de ciertas articulaciones, particularmente, y lo voy a ilustrar con mi mano, en la base del dedo pulgar, la coyuntura que le sigue, y en las articulaciones distales, que son las articulaciones de la punta de los dedos. Es raro que ocurra en estas articulaciones de aquí de los nudillos, y es raro también que ocurra en la muñeca. En estas articulaciones se pueden ver aumento de hueso, como si la coyuntura hubiese crecido, y acá se pueden formar unos nodulitos, ¿verdad? Unos nodulitos duros que se llaman los nódulos de Heberden, y también en la coyuntura proximal se puede agrandar la coyuntura, y es un agrandamiento óseo. En el área de la columna tiende a afectar, envolver las áreas de mayor movimiento. En la parte cervical, donde tenemos más movimiento, es en la parte baja cervical. Las cervicales son 7 vértebras. Usualmente de la 4 a la 7 es que ocurre más desgaste en las articulaciones y el área del disco en esa área de la columna. En la parte baja ocurre también en la parte lumbar, ¿verdad? En la parte lumbar la crea también desgaste en las coyunturas entre las vértebras. Estos desgastes pueden crear la formación de espuelas, que también lo pueden formar en otras coyunturas que vamos a hablar. Y esta formación de espuelas y desgaste de discos pues van creando una inestabilidad en el área y pueden causar entonces unos problemas como de presionar nervios y causar de por sí dolor. Estos síntomas los vamos a ver más en detalle. A nivel de la rodilla, que es una de las áreas de mayor envolvimiento en la afectación en la osteoartritis, eso lo vemos con mucha frecuencia. La rodilla se afecta muchas veces más en un lado que en el otro, casi siempre hacia el lado de adentro de la rodilla, ¿verdad? El lado interno, y causa desgaste en el área que sostiene el espacio que está entre hueso y hueso. Pues ahí reside el cartílago, que es un tejido que podríamos decir que sirve como para absorber el movimiento, el golpe, para proteger el hueso. Y hay otras estructuras dentro de la rodilla, como son los ligamentos, que son unas bandas de tejido que tienden a mantener la rodilla estabilizada, ¿verdad? La rodilla sabemos que se mueve en esta dirección y no se debe mover así, ni se debe mover así. Por lo tanto, tiene unas estructuras internas que ayudan a que se mantenga estable. La osteoartritis se caracteriza porque cuando avanza, sobre todo en cualquier articulación, pero usamos de ejemplo la rodilla,
envuelve todas las estructuras internas de la rodilla. Envuelve el cartílago, puede envolver los ligamentos, envuelve los tendones y afectar los músculos también. En la área del pie realmente se afecta más el medio pie y el área del dedo gordo del pie. El paciente puede tener síntomas y hay pacientes con osteoartritis que no tienen síntomas. El diagnóstico de la condición realmente no se hace por ninguna prueba de laboratorio, simplemente el médico examina al paciente, ve su historial, examina las articulaciones y ahí va a encontrar los hallazgos que usualmente son clásicos de la osteoartritis. Así que muchas veces usamos, ¿verdad? Una vez queremos ver, dependiendo de los síntomas que el paciente tenga, pues utilizamos otras técnicas radiológicas, ¿verdad? Aparte de la radiografía común y corriente, que nos ayuda muchísimo, la resonancia magnética y los CT pueden también utilizarse. El curso de la evolución de la osteoartritis depende también de varios factores. En la rodilla depende del peso, depende del uso que se le dé a la rodilla, depende de las lesiones que la rodilla ya tenga. Igualmente así en las manos y en las otras áreas que hemos mencionado. Hay unos factores, ¿verdad?, que aceleran el proceso de la osteoartritis, ¿verdad?, o que predisponen a la osteoartritis, como los pacientes que han tenido accidentes o traumas o lesiones deportivas, pues esas rodillas, esas articulaciones, como por ejemplo la rodilla, pueden estar más expuestas a desarrollar osteoartritis. El tratamiento de la condición pues también depende de qué articulación estemos tratando, ¿verdad? Pues es diferente si estamos tratando las articulaciones de las manos, la cadera, por ejemplo, que es otra de las articulaciones que puede estar envuelta. La cadera usualmente cuando duele en el área de la ingle y la parte anterior del muslo. Eso pues también es materia de desgaste del cartílago. Y en el área de la rodilla, pues es el área, como dije anteriormente, que con mayor frecuencia se afecta. El tratamiento inicial de la osteoartritis debe primero ser educación al paciente, explicarle lo que tiene. En el área, las coyunturas que cargan peso, como la rodilla y la columna, la parte baja de la columna, pues requiere que el paciente pierda de un 10 a un 12% de su peso para ayudarle. Se puede utilizar la terapia física para fortalecimiento de los músculos, ¿verdad?, para mantener los músculos más fortalecidos y que ayuden a las coyunturas. Se pueden usar ortosis, que significan pues abrazaderas en algunos casos. Algunos pacientes pues necesitan bastones y otro equipo asistivo. Medicamentos, pues eso depende, ¿verdad?, porque aquí utilizamos los medicamentos de acuerdo a las condiciones que el paciente tenga. Pueden ser medicamentos tópicos untados en el área articular, pueden ser simplemente inyecciones articulares o puede haber cirugía tanto en la coyuntura de las manos y en diferentes áreas, en la columna, la cadera, la rodilla, que pueden ir desde cirugías mínimas hasta reemplazo articular. La osteoartritis sigue siendo, ¿verdad?, una artritis, ¿verdad?, una de las condiciones reumáticas que a veces crean más frustración a uno porque no hay los medicamentos que tenemos en otras artritis como la artritis reumatoidea. Pero aquí, por lo menos, la esperanza es que la investigación a nivel mundial en cuanto a cómo se gasta el cartílago, por qué se gasta, cómo se puede detener el deterioro de este desgaste, pues ha habido un avance grande en la ciencia para tratar de definir qué sustancias podemos medir en el paciente que nos puedan indicar que ese paciente está a mayor riesgo de tener una osteoartritis más acelerada, y entonces poder identificar factores, mediadores químicos, sustancias que se pudiesen bloquear con algún medicamento para evitar que ocurran todos estos daños que estamos viendo ahora y que son los que recibimos ya, y que lo que usualmente podemos hacer muchas veces es cirugía y tratamiento paliativo. Así que esperamos que esto le dé una visión de lo que es esta condición y espero que sea de ayuda para todos ustedes. Gracias.